Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Estamos hablando hoy de educación sexual. Hemos hablado del proyecto, la iniciativa, de los inconvenientes que le ven las invitadas que nos acompañan hoy y también de la posibilidad de discutir este tema, la necesidad de tener políticas públicas, tal vez previas al desarrollo de iniciativas legislativas. Y me informan que tenemos, ha habido participación en redes sociales. En esta ocasión queremos resaltar un comentario que hemos recibido. Tatiana Provida nos escribe: mil gracias Eco TV Panamá por permitir que nos expliquen el real contenido de la Ley 61 en vez del caramelo de las cifras de niñas embarazadas. Ese es el comentario que nos envían. Gracias por participar en redes sociales. He leído en los medios y también he visto en la discusión este tema de las cifras, de que algunos han planteado de que se le ha dado demasiado enfoque o interés al tema de las cifras como para querer hacer ver que el proyecto es necesario. Yo no sé si eso es cierto o no. Lo que sí sé es que yo vi las cifras que están disponibles y las cifras sí son preocupantes. Sí, son, ¿no? Y el problema hay que abordarlo, ¿no? Cualquier situación que vulnere el derecho de nuestros jóvenes es preocupante. El problema está que, como comentábamos, en nuestro país tenemos la costumbre de resolver estos problemas a través de leyes. Yo lo decía ayer. De leyes. Sí. Queremos resolver un problema. O sea, cuando yo preguntaba en redes sociales el otro día que alguien me escribiera qué situación social o problema social los panameños habíamos resuelto a través de una ley. Los jóvenes infractores. La ley escuchaba pidiendo que se baje a 10 años. O sea, no es la ley porque lo que va, porque ya no se puede. Los menores ya de 14 bajaron a 11 a delinquir. Entonces, es la ley lo que resuelve. De igual forma la violencia doméstica. De igual forma la violencia doméstica se ha crecido. Desde el 2001 se implementó la ley 38 y las cifras de violencia doméstica siguen en aumento. Pero ¿sabes por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo en diseñar una debida política que busque, porque para estos problemas sociales, nos guste o no, sí debemos ir en la búsqueda de un cambio conductual de la población. Porque si no buscamos cambios conductuales y nos enfocamos en políticas remediales como esta, no vamos a resolver el problema. El problema es la viencia, es porque necesitamos una verdadera política en donde las campañas no solamente muestren a la mujer o el hombre golpeado, sino en donde las campañas muestren lo positivo que es la integración familiar, los valores familiares, el padre ayudando a la madre en las labores domésticas. Es decir, falta un poco de campañas educativas que le enseñen a la sociedad que la familia es muy necesaria para poder avanzar y seguir adelante. O sea que, no sé si la interpreto bien, pero independientemente de los problemas que ustedes consideran que puede tener esta iniciativa legislativa, ustedes también piensan que aunque se aprobara una ley, eso no necesariamente garantiza que el problema va a ser atendido. Porque es remediado. Es simplemente seguro que van a poder atender y van a poder evitar que una menor se embarace. Pero estamos realmente resolviendo el problema de por qué razón esa niña sale de su casa y busca tener una relación sexual con una persona que lo más probable esté abusando de ella o de la inocencia de ella, o porque busque el amor en una persona mayor que no recibe en su hogar. Entonces, es a esa situación en la cual nos tenemos que enfocar el control parental. ¿Qué está pasando con el fortalecimiento de las familias? Necesitamos voluntad política seria en donde el gobierno se comprometa también al fortalecimiento familiar. Ahí está todo. Bueno, ese es otro tema para un programa completo, porque el tema del Estado metido en la familia es un tema también de debate. Es promover el fortalecimiento familiar, es ayudar a la familia, porque la familia es un sujeto más, es un sujeto más en nuestra sociedad y merece un poquito más de protección. A mí me gustaría preguntar, imaginémonos por un segundo de que el proyecto o esta iniciativa no estuviera en debate. ¿Por dónde empezarían ustedes a abordar el problema? Le pregunto a usted, licenciada. O sea, porque ustedes han construido una serie de argumentos que yo estaba leyendo en las páginas de ustedes y en redes sociales, algunas personas que pertenecen al mismo movimiento, organización. Ustedes ya tienen años en esto, ¿no? Creo que ha habido incluso unas iniciativas desde el 2008, etcétera, y sí
por lo menos tienen una posición que ha sido consistente. Sí se han propuesto, y específicamente en el 2008 se propuso una iniciativa educativa únicamente en el ámbito de la educación. No nos metíamos con salud sexual, sino en el ámbito de la educación. Y yo creo que esa es una de nuestras propuestas, de manera tal de que podamos separar el tema. Obviamente, que en algún momento va a haber alguna coyuntura que cuando el sistema educativo pueda percibir en un colegio que hay una menor embarazada, o que hay una menor con una ITS, o una menor que está teniendo relaciones sexuales, o un joven teniendo relaciones sexuales promiscuas, porque allá es donde tenemos que evitar las conductas sexuales riesgosas. Ahí es donde se involucra salud, pero sí es una materia en donde un programa sobre educación en la sexualidad y en la afectividad no merece 2 artículos. Un programa en la sexualidad merece todo un estudio y un análisis de cómo se vaya a desarrollar. Fíjate, Ana Melissa, y lo decía el licenciado Lombardo al inicio, que parece una desventaja entre los estudiantes de escuelas públicas y escuelas privadas, pero es que educación sexual se da en las escuelas privadas, pero no hay una ley que obliga a las escuelas privadas a educación sexual. Entonces, ¿por qué tiene que haber una ley para dar educación sexual a las escuelas públicas? No está cercenando el derecho, solo que requerimos de esas políticas públicas para que las escuelas públicas también den su educación sexual, como lo hace la escuela privada. Ese es un buen punto. Sin una ley en el yo he medio. leído, sobre todo vi unos temas de cómo se ha debatido y cómo ha evolucionado esto en Colombia, por ejemplo, estuve viendo algo. Y hay un argumento que a mí sí me pareció un poco, no quiero llamarlo extremo, pero sí era un argumento con poco espacio para el diálogo, y es, no estamos de acuerdo en que la escuela juegue el rol de los padres. Y punto. Yo considero que ahí no hay mucho espacio para el diálogo. O sea, creo que hay quienes no están, simplemente no les importa el cómo. O sea, simplemente el tema de la educación sexual, fíjate, es que no deben darle en la escuela porque ese es el trabajo de los No tanto sobre pero eso. fíjate un poquito A mí eso sí me parece una posición. Sí. Pero fíjate un poquito, es que aquí nosotros no le estamos enseñando o no pretendemos enseñar a los niños a saltar la soga, ni a subirse a un columpio. Estamos hablando de la parte esencial de un ser humano, que es su reproducción. Sí, Entonces, correcto. Bueno. Eso hay que atenderlo con seriedad, con amplitud. El no, porque no vale aquí. El problema es cuando se dan la enseñanza o la imposición de ideologías en el sistema educativo. Por ejemplo, en algunas legislaciones se introduce en el material de los manuales de educación en la sexualidad la legitimación de las relaciones homosexuales. Entonces, es allí donde entra el conflicto, más que todo. La religión. Más que todo es por ello. No que el Estado no se meta en la educación de mis hijos, sino que el Estado no le imponga a mis hijos una situación en la cual como familia, como padre, no estoy de acuerdo, porque yo tengo el derecho de, por mis creencias y mis principios religiosos, de enseñarle una determinada relación, es decir, conducta de que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, y yo tengo el derecho de enseñarle eso a mis hijos. Y muchos padres de familia en otras legislaciones se ven con este conflicto, en donde el Estado sí introduce este tipo de relaciones, los cuales sí se están viviendo, pero el hecho no es si estoy de acuerdo o no, el hecho es de enseñarlas en el colegio. Entonces, más que todo el debate sobre no te metas en mi forma de pensar es en la manera en que estén desarrolladas los manuales de educación y que el padre tenga la libertad de objetar o no, si hay algo que no le parece. Se puede, pero debe haber ciertos límites a lo que se debe enseñar en la escuela. Exacto, o sea, no es que debe haber ciertos límites, es por eso que vaya, si tú como padre de familia estás en una escuela en donde no te importa que le enseñen ideología de género a tus hijos, bueno, pues ese es tu problema. Pero si yo estoy en un colegio en donde le están enseñando este tipo de ideologías a mis hijos, que se respete el derecho constitucional de poder objetar. Este tema me parece fascinante porque, o sea, ¿dónde tú trazas la línea entre la realidad de que existen los derechos de los gays, de las lesbianas, reconocidos, existen, donde tú trazas la línea entre decirle a un niño que esos derechos existen y promoverle que adopte esa conducta? A mí me parece que hay una línea. Hay una límite, claro, la homosexualidad es algo que ha existido siempre, pero una cosa es que exista y otra cosa es enseñarla como algo bueno, normal. Ese sería un buen programa. Y ese es otro programa que podemos hacer y con mucho gusto. Lo que nos preocupa es que el proyecto de ley dice que es obligatorio la currícula como está, que entre
esa educación. En este proyecto específico no se habla de ideología de género, el 442 sí se hablaba sobre la ideología. Pero sí se habla de que tiene que crearse un manual, ¿no? Desarrollarse un manual, no sé si es el nombre correcto. Es algo que son los manuales que deben desarrollar la ley. El Ministerio de Educación. Que no sabemos bajo qué criterios se van a desarrollar. Y ahí el problema también. Que los padres de familia, esto es una enseñanza para los padres de familia. Los padres de familia tienen que estar claros bajo qué criterios se va a impartir su educación. Y si hay algo que no le gusta o le molesta, sepa que siempre va a tener el derecho de participar activamente en el proceso educativo de sus hijos. Yo pienso que es importante que la mesa del diálogo se abra. Yo creo que es importante, aunque creo que a veces se va muy al extremo la discusión y hay argumentos a veces hasta un poco ofensivos. Sí, hay veces que hay prejuicios que no Yo creo que no se puede dejar de decir que resulta positiva para la sociedad panameña que esto esté allá afuera y se esté hablando del tema. Así es. Porque aquí nos las pasamos a veces discutiendo temas muy superficiales, nos las pasamos discutiendo temas de, oye, que bolsas de comida, que si esto, que si la política, ¿no? Y estos son temas sociales que realmente inciden y hay que darle valor. Podrían, darle un giro al desarrollo social, desarrollo incluso económico en Panamá, porque tiene su impacto. Así que vamos a bajar un poco los ánimos y entender que este tema hay que discutirlo. Y si para ello hay que poner una pausa y abrir un espacio para discutirlo y mejorar el proyecto, así debería ser. Vamos a tener, todavía no sé si mañana o el jueves, a otros representantes que están a favor de regular este tema de la iniciativa legislativa y nos vienen a presentar sus argumentos. Gracias a la licenciada Gladys Quintero y Ana Melissa Español por estar esta noche en Eco 360. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao. Eco 360.